el derbi entre Sevilla y el Betis es como ir a la guerra. No lo descartes. No lo descartes. Bai. Josu, bai. Bai. Bueno, utxiko dio. Bueno, Jose Luis, eguerdion. Bosgarna zazpigarnaren aurka, bi talde oso bolada honean. Kanpotik ikusta bentsat oso partidu erakargarria dirudi. Bai, Holanda ez. Zuk esasuna. Bixi gauz ondo. Bixok eta aten dugu partiduek ondo jokatu bari bebai. Hori da gauza hona talde bat zentzat. Josu... guk irabazi genuen, ez genuen jolastu hain ondo, baina aukerak egin genuen zen eta sartu genuen, eta Europe bai, nipentzut azkenengo partidue, bardine pasako gien, ez. Horrek zer esan gure dago? Ondo gauzela, ez, txarto jolastu zuen be, aukerak itxusuz eta asmatu itxusu, ez. Nipentzut, igual, deskantzo giziaz jolazten dugu, talde bisok, ez? Partio jolaztu gu azte buruen, eta ez dakit zelan egongo dien jokala isek, ez? Baina, lehenengotaz ikusitxe partioan izango dela. Zazpi egunetan 3 partidu, aldaketa batzuk egiteko asmori pai, jendea mantentzeko prest? Bai, batzuk pai, 3-4, segurazki aldatu ingo gule, ez? Batzuk igual obligazioaz, kapastau eta gero Fran ez da rekuperau bez, ezin dako da jolastu, eta bai, baina ondino jentie gaur nekatuta egon da, ez? Eta orduen Bixarko nik pentsatu ez diala helduko ondo jokatzeko moduen, igual laguntzeko azken momentuen bai, ez? Eta aldaketa batzuk egongo die. Zer kezkatzen zaitu gehien Realetik? Zer iruditzen zizu dela euren doairik handiena? Nik pentsat, euren futbola etxen badabe, euren atzien ibiliko gaiela, ez? Eta euren atzien ibiltzie da nekatu geixa, ez? Eta gatoz partio bat egun, 3 egun aurretik partioa jolaztu gu, eta ez ga egongo partio guztizia euren atzien korrikatzeko, ez? Orduen, hoxe, eskatzen da geixen ez, ez? Eurek eukitzen badabe baloie. Guk presimio ondo etxen bagu, eta guk euren zelaian jolazten bagu, eure pasako da betxartu, ez? Baina eurek ondo daoz, konfiantziaz, eta, gauza asko deke ondo, ez? Ez bakarrik baloi ikutzie, gero egaletatipe errez joeten di aurre lutz, eta errez etxen dabe aukerak, ez? Jose Luis, neurri handi batean lortzen duenak bietatik beste taldearen zelaian jokatzea partiduaren zati handi bat irabazita aukiko du? Bai, ni pentso baietz, ez? Eurepe anuetan normalien jolazten dabe espesten zelaian, ez? Eta guretzen dabe baloioki, datzin mehatzea usbotetzen dabe, baina barrido eurek baloioki eta euren zelaian uki, aukerak ukitzeko, jugadonak asmatzeko, eta gupe bai, gure zelaian jolazten bagu denporazkuen kostau itiaku euren areara heltzi, ez? Orduen gupe guregu euren zelaian jolaztie. Bixok ezingo dugu, ez? Bestelan erditzen jokatuko dugu, ez? Baina, pentsot, hortxe egongo dela, aber zeinek asmatzen daben. Eta bokatzeko nire aldetik, joanekoan bi eta huts, zer ikusi esan dezakeen partidu bat ikusi genezake anuetan, edo ez, asko da? Ez, nik ez dut pentsetan, ez. Desberdin izango da, eurek hortik aurrera beste partio bi irukia bien esan ondo, baina gero hortik aurrera ja bolada oso ona hartu dabe, ni pentsot ja buelta osu bat ja emaitzape oso onak euki dabe, eta ez da zerrik utziko ez lehenengo partioek, nik oso desberdin izango dela. José Luis, lo primero de todo, saber un poco cómo tienes la gente, ¿no? Has comentado que vas a hacer algunos cambios por el tema de
supongo que dará descanso a algunos jugadores y saber quiénes son baja de cara a este partido. A ver, os digo la convocatoria y ya está, ¿no? Joel Markel, Anaitz, Mauro, Iván Ramis, Leyen, Gálvez, Antonio Luna, Dani, Gonzalo, Adrián, Cristian Rivera, Pedro, Taca, Bebé, Rubén, Sergi y Josué. Son los convocados. Ramis está bien porque el otro día sí, no sé si le cambiaste porque tenía alguna molestia o algo. No, porque está para 70 minutos. No, bueno, tal y como ve el partido ahora. Es una broma, lo de 70 minutos. Que se enfada él. Cuando digo que es de cristal, cuando está para 60 minutos, que tiene 40 años y medio, 32 y esas cosas, pues, se me enfada y... A ver, estaba bien, jugó bien y visto cómo estaba el partido y no hay muchas veces esa posibilidad de poder jugar con los descansos, le dimos descanso los últimos minutos y está para mañana, por eso está en convocatoria. Tal y como lleguéis los dos equipos, ha quedado una tarde bonita, ¿no? Estáis probablemente en vuestro mejor momento, ambos, dos estilos muy diferentes, pero bueno, promete, ¿no? Por lo menos promete. Si hace un día como el de hoy, tarde bonita, ¿no? La verdad es que el sol está ahí, es agradable para estar en el campo, en el verde, en el campo con la merienda también, ¿eh? Y sí, estamos bien los dos, lo que he dicho también nos queda, ¿no? Que el partido es entre 3 días antes... Nos hace llegar más justos, hacemos muchos esfuerzos, aunque parece que hemos ganado fácil con 3-0 al Málaga, hacemos muchos esfuerzos y nos cuesta recuperar, ¿no? Y luego siempre andamos ahí con mucha gente que en el día a día también les damos recuperación, pero bueno, creo que el equipo está bien. Sobre todo lo más importante es que esté mentalmente bien, ¿no? Y en eso sí estamos bien. José Luis, te solemos preguntar después de los partidos en caliente un poco de la marcha del equipo, de si empezáis a pensar en Europa o tal. Hoy más en frío, esta mañana, cuando coges el periódico, tomas un café y ves que está la jornada ya completada y ves dónde estáis situados en la tabla, ¿qué piensas? ¿Qué crees que es la labor o el objetivo que os debéis de marcar en 14 jornadas que restan? Pensamos en que estamos muy bien, punto, nada más. Y en que ahora mañana hay partidos, que no te da tiempo a pensar mucho más lejos. Que mañana hay partido contra otro equipo que está muy bien, que es un derbi, que va a ser muy complicado en su casa y al final piensas en eso. Si es verdad que dices, si ganamos, pues nos acercamos más a ese equipo que está todavía mejor que nosotros, pero también vemos que la gente atrás tampoco pierde, ¿no? Que la gente atrás también está ganando. Entonces, yo lo que os he dicho desde un principio, desde que creo que hemos logrado la permanencia, entre los primeros, la primera mitad de la tabla, la segunda mitad no la quiero ver para nada, ¿no? Llevamos una temporada muy buena y no quiero estropear en 14 partidos lo que hemos hecho en 20 y tantos, ¿no? Eso es mi primera idea, que después vas haciendo las cosas bien y tienes opciones de más cosas, pues mucho mejor, ¿no? Pero mi primera opción es esa. Más allá de los 6 puntos que hay en juego, esta semana, teniendo en cuenta los partidos que son, un derbi, el Madrid aquí, ¿crees que es una semana clave, ya digo, no más allá de los puntos, sino de lo que puede suponer moralmente para lo que resta de temporada? Pues estamos muy fuertes, yo moralmente, es que si más fuertes no creo que podemos estar. Estamos bien, con muy buenas sensaciones, la gente entrena bien, bien alegre a los entrenamientos al día a día, que yo creo que es lo más importante de todo, el que la gente venga contenta a entrenar, porque si vienes contenta a cualquier puesto de trabajo, yo creo que lo vas a hacer mucho mejor. Y eso es, yo creo que más contentos no podemos estar. Y entonces ya es pasarnos, y ya es pensar en soñar. Y prefiero estar con los pies en el suelo. ¿Te está sorprendiendo la Real de esta temporada? A ver, sí, no. Sí, porque está siendo bastante constante desde que pegó ese subidón de juego, pues ya, como he dicho en euskera, pues desde hace una vuelta más o menos, ¿no? 15, 18 partidos, 19 por ahí, y está siendo bastante constante. También que
que aún no jugando bien, pues es capaz de sacar los partidos adelante. Y luego también pensar, no porque bueno, al final el presupuesto de la Real también le dice que puede pelear por eso, ¿no? Entonces, ¿consideras a la Real un rival directo por los objetivos de ahora? Por presupuesto, considero que la Real está por encima de nosotros y tiene que quedar por encima de nosotros. Al final, gracias a Dios, no todo es presupuesto, no todo es dinero, y el Sevilla les está tuteando al Barça y Madrid, ¿no? Eso es otra señal de que no solo todo es dinero. Que podamos estar toda la temporada y podamos aguantar todos los partidos ahí, pues eso es lo que la gente duda, ¿no? Y a veces nosotros también dudamos de que podamos estar hasta el final de temporada ahí, ¿no? Y lo mismo que dice ahora, el Sevilla aguantará hasta el final de temporada tuteando al Madrid y al Barcelona. Pues eso es lo que nos preguntamos todos. José Luis, ¿hasta qué punto va a tener importancia en el partido de mañana qué equipo de los dos sea capaz de estar más minutos en campo contrario? Yo creo que va a ser muy importante. Somos los dos equipos de diferente manera, pero que deseamos y queremos estar en campo contrario. La Real combinando más, sacando más el balón, quizás jugando desde atrás, nosotros apretando y jugando quizás con menos toques, un poco más directo, pero la idea de los dos equipos es jugar en campo contrario, ¿no? Y en ese sentido, el que logre estar más tiempo, pues tendrá algo a su favor, que tampoco quiere decir que vaya a ganar, ¿no? Porque al final, pues tener más ocasiones, te llegan una y te meten, ¿no? O al revés, o no tienes y por una que llegas metes tú. Entonces, pues te digo, pero sí será un poco, no sé si concluyente, pero sí será que el equipo que esté más arriba tendrá más posibilidades de ganar. Por recuperar algo que has dicho antes de no podemos estar más contentos, si de verdad el fútbol es un estado de ánimo, como decía Valdano, a vosotros sois prácticamente invencibles, ¿no? Sí, es verdad. Nosotros ahora mismo vamos a cualquier sitio pensando que vamos a ganar. Es así. No puedo decir otra cosa. Nosotros fuimos a Sevilla también pensando que podíamos ganar en Sevilla. No fuimos a Sevilla a ver lo que hacemos. No, que va. Nos dieron 2 chalos, nos vinimos para casa con 2-0. Pero bueno, pero seguimos con la misma idea, ¿no? Hemos jugado en casa, hemos ganado y ahora vamos a Donosti a lo mismo, con la misma idea, pensando que podemos y tenemos posibilidades de ganar en Donosti. ¿Vale? Ai, gauza bat. Barkatu. ¿Qué se me ha ocurrido ahora? Digo, bueno, lo que sí que... No te que nada bueno, entonces. Se te ha ocurrido ahora. Qué mala idea tienes de mí. Tú, no de mí. No, a ver. No, te digo pues que resulta increíble ver a dos equipos de una provincia, de la provincia más pequeña del estado, entre los 7 primeros de la clasificación. Antes era difícil ver entre los 20 primeros, o sea, en primera división. Ahora entre los 7 primeros, es verdad. Es muy raro, ¿no? Pero ya en el momento que hay los equipos que hay de aquí en la liga, que es casi un 20-25% de equipos, algo querrá decir, ¿no? De que las cosas, cuando no están bien en algún sitio, pues donde se hacen mejor, pues se nota, ¿no? Y yo creo que es el caso. ¿Vale?